arte y estética, para no hablar de la cultura, porque aquí hay una gran inversión en cuanto, por ejemplo, al sistema de orquesta, que ya tiene otro vuelo, es una industria cultural dura hecha en Venezuela. Sí, bueno. Yo creo que específicamente no sabemos qué hacer con la construcción histórica de nuestras narrativas. Exacto, exacto. Entonces yo creo que si el Estado no ha hecho, y hay ciertos factores que se están dando cuenta y están haciendo, nuestra mirada no es a pedir una dádiva del Estado, sino es a insertar preocupaciones a través de la información y la comunicación en el gremio para que sea a su vez el mismo gremio cómo decide sacarle dinero a esto, porque aquí hay dinero, lo que pasa es que no sabemos hacerlo. ¿Entiendes? Eso quiere decir que más allá de vernos atrapados, y en eso están muy insertos los artistas actuales, en que si no exponemos en un museo, o no exponemos en una galería, o no entramos en una feria, o en una bienal, o no recibimos la beca Guggenheim, más allá de eso no tengo que hacer. Entonces, señores, les digo que la pelea está perdida, porque justamente todo el universo de eso que nombré, ferias, becas, galerías, museos inclusive, está montado sobre una entelequia que responden a una visión del mundo donde no hay diferencia de nuestros museos con respecto a los museos del mundo. O sea, acerca del interés de las narrativas que queremos crear. Están universalizadas. Si el valor de los que estudiamos el arte o de los que están creando solo piensan, y así lo dice Terry Smith, que el arte contemporáneo se presenta y se representa y se reproduce solamente en ese universo, entonces no hay salida, porque la industria cultural que tiene montado eso es antigua y está antes de nosotros. Entonces yo digo que el trabajo debe ser dirigido al gremio, y bueno, ahí sí me inserto, no es una utopía irrealizable, sino una utopía posible. Bueno, los artistas tienen que organizar su gremio, y los críticos tienen que organizar su gremio, pero no a través de responder a un proyecto, sino de generar tales cosas que esos políticos de cualquier cuño, instituciones privadas y museos, hagan la solicitud. Mientras tanto, y podrá aquí haber varios artistas que se hagan la pregunta: ¿por qué, si yo me ubicaba como artista, si yo soy el que generó el producto, los dineros están ubicados en las ferias, galerías, museos, medios de comunicación, becas, concursos, críticos, curadores y academias, y yo soy el que generó, ¿cómo que dice? El objeto del deseo, y yo soy el que estoy arruinado y todos los demás tienen dinero? ¿Por qué sucede eso? Ese sería el llamado. Y no acepto que me digan que no podemos organizarnos como gremio, porque a cada no que digamos aquí, en toda Latinoamérica están diciendo sí. Están diciendo sí. La segunda pregunta era... a ver si podemos darle a esto, a esta conversación, Félix, un piso actual. Es decir, yo creo que si yo estuviese de aquel lado, bueno, y de este lado también lo hago todo el tiempo, ¿por qué en un momento como este? Y cómo además en un momento como este, donde no tenemos recursos económicos, es decir, donde en verdad los recursos institucionales son cada vez más limitados, donde estamos viviendo una descapitalización de la economía nacional, donde estamos viviendo una guerra económica que no es mediática, o sea, no es un título ahí por ahí abstracto, sino que es una guerra profunda y fundamentalmente es cultural. ¿Por qué es importante plantearnos una política de este tipo en un momento en que lo ponía así muy caricaturescamente, pero es la verdad, y además así lo vivimos, no es caricaturesca, es real? No hay pañales para nuestras crías. Sí. Bueno, fíjate que hay una cuestión particular. Por un lado se ha dicho, y eso es un tema de discusión dentro de los museos, que a nivel mundial ya sabemos que los museos son instituciones tan caras que no se pueden mantener a sí mismas y deben abrirse a los patrocinios, a nuevas estrategias de mercado,
etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a indagar, eso se dice y se nos está vendiendo esa idea que el Estado, no debemos ver el Estado como el que va a mantener todo el aparataje cultural. Pero, y justamente a eso voy con toda esta charla sobre la industria cultural, cómo se formó por la Guerra Fría Cultural. Cuando tú indagas acerca de eso que nos están vendiendo, que el Estado no puede mantener esa infraestructura cultural porque es muy cara y que el capital privado se está uniendo a ella, mi respuesta es, eso es lo que nos están vendiendo a nosotros. Pero es que, lo acabo de decir, el MoMA es de los Rockefeller. O sea, en la concepción, yo no sé de qué concepción, de quién sacó esa idea de que el Estado y el capital privado están separados en esas naciones. Si la Ford Foundation es uno de los mayores financiamientos culturales y son agentes de la CIA. Si Rockefeller es uno de los fundadores del Departamento de Información e Investigación de la CIA, es dueño de las mayores empresas de Estados Unidos, miembro del Departamento de Defensa y ha participado en el gobierno norteamericano. Y así, si nosotros vamos a indagar, y es la investigación más, para mí, estimulante e inquietante, si nos vamos en el tiempo atrás a averiguar cuáles son los vínculos de aquellos que nos dicen como política para Latinoamérica, para que nos recuperemos, que no dependamos del Estado, sino busquemos alianza del capital privado, yo diría, y si nosotros buscamos en el origen de un Guggenheim, de un museo de Houston y de otros, de una feria, de una vidente de Venecia, de una documenta de Kassel, el Estado y el capital privado escarbando en eso no son los mismos. O sea, que no están vendiendo entonces a nosotros. Exacto. Entonces, por eso, la actitud de generar una investigación interna y que sea gremial va a corroborar lo que tú me estás diciendo como dificultad, pero también a ser endógeno en cuanto a la salida de esa dificultad, porque estamos comprando fórmulas como la del turismo o como la de la artesanía, que son fórmulas que nos están vendiendo justamente para sacar al gremio del problema, y resulta que el artesano vende la estatuilla en $5 y termina vendiéndose en el mercado en 1000, ¿no? Y eso está montado porque la industria cultural está montada así. Entonces, mira, el problema es difícil, pero cuando pensamos en que el Estado, cuando yo hablaba de la relación Estado-gremio, debemos pensar con cierto orgullo que son los trabajadores culturales de todo tipo los que están generando una expectativa tanto en el capital privado como en el Estado. Y la metáfora que yo digo del artista empobrecido, pero que quiere que le paren bola, en perder la palabra, críticos, curadores, medios de comunicación, mecenas, marchantes, académicos, y todo el dinero gira en esa órbita, pero el artista está deprimido y está solo y sin esperanza, nos llama a ver que el problema es netamente de organización, de agitación, de propagación, netamente gremial. O sea, debemos hacernos responsables de nuestro destino y esclarecernos ante nuestra realidad. Si no, es un atolladero o es un callejón sin salida. Siempre se había dicho que Latinoamérica tenía una memoria frágil y que aquí no había una cultura del archivo. Quizás de algún punto de vista era que aquí se nos había vendido una forma de ser, una cultura, unos valores que no estaban orientados hacia nuestros adentros. Por eso que la memoria y los archivos no eran importantes, sino hacia, por ejemplo, el American Wildlife o a una hechizada que ahorita circula por TVs, o por ejemplo aspirar participar en una feria internacional de arte o rogar que algún curador del extranjero me viera mi trabajo.
Bueno, eso es en realidad grave, pero estamos, porque sí es una realidad latinoamericana, la memoria frágil latinoamericana, porque inclusive el archivo, y lo demuestra el trabajo que ha hecho José Luis Omaña en la Biblioteca Nacional, hasta ahorita no era importante. O sea, no estamos viviendo una ilusión, estamos tratando de sostenernos como un país con un proyecto y no lo teníamos. Y justamente en este proceso que está viendo Latinoamérica, ese problema de la memoria se está haciendo muy patente, recordándonos mucho de lo que está escrito en este libro, Venezuela y la Guerra Fría Cultural, normal de Sales publicado, o en este otro sobre la Guerra Fría Cultural en América Latina. O sea, rescatar esa memoria sobre los estudios latinoamericanistas. Lamentablemente hay que recordar que los estudios latinoamericanistas y de ciencias sociales que empezamos a exaltar los latinoamericanos, también eran creación de los norteamericanos. También fueron creación de los norteamericanos, no de nosotros. Entonces, sí digo que están abiertas las causas, están abiertas las oportunidades para reflexionar que mucho del problema que yo he puesto aquí y que he conversado con ustedes y con José Luis, se debe a eso, a una pérdida de la memoria, a una pérdida del archivo, y por lo tanto a una pérdida de identidad. Y ya en otras esferas, con esa pérdida de identidad, la pérdida de soberanía, de independencia, de autonomía, que nos hizo vernos o aspirar a otra forma de estar y sentir y ser en el mundo que no correspondiera a nuestra realidad. Yo creo que hay un proceso interesante en toda Latinoamérica y parte de ese proceso es reconocer que estamos en absoluta desventaja con un entramado o una tramoya que está muy bien montada. Así que bueno, para salirme del asunto y sacarte del cuerpo a tan difícil planteamiento, prefiero hablar en términos, o citar a Simón Rodríguez, inventamos o erramos. ¿Qué más? Bueno, había una segunda parte de tu pregunta, me parece que, ¿no? Es decir, más allá de la visión gremial para abordar esta retoma de la memoria, que por cierto tú planteas en términos de pérdida de memoria, pero creo que tú, bueno, lo has dicho varias veces y habría que decirlo siempre, no es una pérdida casual, ¿no? Es una pérdida programada. Sí. Es decir, Entiendo cuál es tu angustia sobre el gremio, cuál es el papel del gremio. Primero es formarlo, y yo dije una fórmula: agita, propaga y organiza. Cuando agita y propaga y organiza, saldrán a flote aquellos morbosos y obsesivos que están dispuestos a apostar en esa ilusión. Pero mientras tanto, sin eso, seguirá siendo una ilusión. O sea, los gremios no se constituyen por un mandato, se constituyen por una actividad en defensa de ámbitos de trabajo, de impacto social, de imponerse también o imponer formas económicas. Hay toda una maquinaria con que un gremio puede hacerse valer, pero siempre esa maquinaria de gremio, y cito los gremios de la Edad Media, o cito a los Medici frente a los Borgia, no se hace entregándose, ¿no? Ni dejándose saquear, ¿no? Se hace afirmándose, se hace con un gran trabajo sostenido en el tiempo, ¿no? Y bueno, la clave es la organización. Claro, creo que también tu preocupación por los gremios me parece que apunta hacia que las corresponsabilidades necesarias que tenemos que activar, podemos pensarlo no solamente desde un punto de vista gremial, como estructura política tradicional que responde al Estado moderno, sino a otras formas de organización social que van más allá de lo gremial en todo caso, y que creo que puede ser un tema para otra sesión. Fíjate, la ecuación es sencillita. El MoMA, al atrapar esos fetiches, y habíamos hablado de los fetiches, o sea, yo puedo decir, a mí que me interesa esos fetiches, que se los lleven, yo me quedo con una fotico como la que yo tengo ahí, que ya se fueron para Chile. Venezuela está más representada en el MoMA, ¿no? Esos fetiches no valen nada. No. Esos fetiches tienen un valor simbólico, un valor sentimental y un valor histórico. Que los tenga el MoMA y que los manipule y genere conocimientos acerca de ello, y que manipule la historia acerca de ello, y que nos los devuelvan digeridos y de otra manera,
sin alternativa, es un gran valor que ellos han conquistado. Pero ese valor, en términos de mercado, a Norberto, a través de alianzas internacionales, les es importante, ¿entiendes? Porque exalta una colección, exalta el renombre y el prestigio de un coleccionista, posiciona en el mercado ese nombre o esa marca, patente de corso, y además esos lazos que se extienden a esas esferas son lazos de alta conchupancia que para mí, no tengo pelo en la lengua de decir, son de la misma calidad y compromiso que se hace entre la mafia siciliana, Al Capone y el pequeño Nené de la mafia, la guerra de mafia. Esas conchupancias a esos niveles son muy de mucha solidaridad y tienen su idioma, tienen su lenguaje, ¿entiendes? Tienen su discurso y sus narrativas también. Bueno, muchas gracias Félix Hernández por estar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias a las trabajadoras.